asuntos que vamos a comentar y lo vamos a hacer en los próximos minutos en nuestra tertulia geopolítica, en la que tenemos el placer de recibir a Carlos Tessier, experto en geopolítica y profesor de la Universidad de Shanghái, y José Manuel Corrales, profesor de economía en la Universidad Europea y experto en geopolítica. Gracias a los dos. ¿Qué tal? Un saludo, gracias. Pues tenía yo muchos asuntos que comentar referidos a otros asuntos, pero os voy a preguntar el primero por esos aranceles recíprocos de los que ha hablado Donald Trump. Dice que a partir del lunes, martes de la semana que viene dará más detalles. Entiendo que Trump, hablando de aranceles recíprocos, mira a China sobre todo. ¿O se adelanta a posibles imposiciones de otros países? Carlos. Bueno, primero pues muchas gracias. La verdad es que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. El señor Trump utiliza la cuestión de los aranceles no necesariamente para cuestiones económicas o cuestiones comerciales. El señor Trump los utiliza en una gran medida como una tarjeta de cambio, como un elemento de negociación, como un elemento que le da poder para presionar a otros países para hacer las cosas que él quiere que hagan. Entonces cuesta a veces mucho trabajo diferenciar en qué situaciones o en qué casos efectivamente se trata de aranceles porque hay una justificación comercial, hay una justificación económica, de balance económico, y en qué otros casos estos aranceles obedecen simplemente a elementos de juego de póker que él utiliza mucho para negociar. Definitivamente lo de China es un hecho, pero tampoco es ninguna novedad. Es decir, no estamos escuchando nada nuevo. Muy importante ver cuáles son las determinaciones que van a tomar con respecto, a mí me interesa mucho ver qué van a hacer con respecto a Europa. Europa es un campo que el señor Trump considera que no debe de meterse mucho, sin embargo, va a presionar a Europa para las cuestiones que quiere arreglar con Ucrania y por lo tanto pudiera utilizar los aranceles también como medio. José Manuel. Sí, yo creo que es preocupante lo que está haciendo Trump, porque evidentemente está planteando el tema de los aranceles como un mecanismo de presión, de extorsión, de amenaza y de chantaje a aquellos países que puedan mantener una postura diferente sobre diversos temas. Es verdad que impuso un día aranceles a México y a Canadá y al día siguiente, a menos de 48 horas después, lo suspendió, sin que haya grandes contrapartidas, porque tampoco está claro que haya habido grandes contrapartidas por parte de México y de Canadá. Y ojo con el tema de los aranceles recíprocos, porque en declaraciones que hizo Trump, y al final pues tenemos que entender que las declaraciones que está haciendo pues las está cumpliendo, en muchos casos por desgracia, dijo que para la administración de Trump el IVA, el impuesto de valor añadido, lo entendía como un arancel a los productos estadounidenses, y eso se estaba refiriendo no a China, se estaba refiriendo a la Unión Europea. Por tanto, a mí me preocupa mucho las declaraciones de Donald Trump, en donde está agrediendo claramente al Tribunal Penal Internacional y poniendo en solfa el derecho internacional. Y me preocupa que ante eso la Unión Europea, ante esas agresiones, pues una parte de la Unión Europea, como Italia, pues justifica esos ataques de Trump al Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, y de alguna manera entiende incluso que pueda haber aranceles a aquellos países que no se comporten bien con Estados Unidos. Y por otra parte, la Comisión Europea está manteniendo, desde mi punto de vista, una actitud no demasiado firme. Incluso hace una hora ha anunciado que va a proponer rebajar
los aranceles a los coches de Estados cohesionada, o la Unión Europea lo va a pasar francamente mal, porque China sí ha mantenido esa postura firme. Además, China no tiene mucho que perder, todo el mundo va a perder, pero no tiene demasiado que perder en una guerra comercial, pero la Unión Europea sí puede perder mucho, sobre todo si no mantiene una postura autónoma, si no establece canales de colaboración con otros agentes económicos y si no pone pie en pared y defendemos con uñas y dientes el modelo europeo. Os quiero preguntar por otro asunto al que se ha referido Donald Trump en la rueda de prensa que estaba ofreciendo con su homólogo japonés, y es que le han preguntado por esos ajustes que está llevando a cabo en los diferentes departamentos de educación, de justicia, de defensa y demás, y dice, bueno, pues que se estaba despilfarrando el dinero, que se estaba gastando sin ningún sentido, y ha acusado al gobierno de Joe Biden de corrupción, porque ha dicho que son departamentos que eran corruptos y que tiene que poner los gastos en orden Elon Musk a través de su departamento de control de Dodge. Os quiero preguntar por esto, Carlos. Bueno, primero, pues no es ninguna novedad que el gobierno es un aparato que es burocrático y que el gobierno es un aparato burocrático que no es precisamente eficiente. Entonces, como organización, absolutamente todos los gobiernos tienen siempre mucho más áreas de oportunidad donde pueden ser más eficientes, eso es un hecho. El señor Elon Musk, pues, lo ha hecho dentro de sus empresas, quizás eso lo hace un poco más capacitado. Se queja el señor Trump de corrupción, bueno, tampoco es novedad, eso es algo que ha existido, inclusive existió en la época del señor Trump también, pero vuelvo a lo mismo, y aquí yo coincido con José Manuel. La verdad es que llama mucho la atención la postura del mundo. Miren, perdón la analogía, pero yo siento el momento actual como en aquella muy buena película del Padrino, cuando llega el padrino nuevo que cae uno de los... El jefe de la familia cae y viene ahora el nuevo, y que todos los demás vienen a rendirle pleitesía y a preguntarle cómo pueden ayudarle en su causa. Eso es lo que estamos viendo y eso me incomoda mucho, sobre todo porque ve uno desfilar con el señor Trump, ya sea presencialmente o por contactos telefónicos o contactos de videollamadas, a líderes del mundo, algunos de ellos inclusive poniéndole sobre la mesa su disposición para hacer lo que él quiera. Y tenemos que entender que hay una realineación geopolítica del mundo. El señor Trump llega y cambia completamente el diseño geopolítico que tenía Estados Unidos al respecto de cómo funcionaba el mundo. Entonces, en esta recomposición, y coincido completamente con José Manuel, la Unión Europea va a jugar un papel muy importante. Tenemos que estar muy, muy atentos de cuál va a ser la postura europea hacia con Trump. Yo recuerdo en la ocasión anterior, lo menciono porque lo recuerdo muy bien, recuerdo la postura de Angela Merkel al respecto, que fue muy dura y fue fue una barrera de contención muy fuerte para que el señor Trump hiciera con Europa lo que él quería. Entonces, la pregunta es qué va a suceder ahora, hasta dónde los países del mundo van a buscar alineaciones. Vimos Ecuador la semana pasada, estamos viendo las declaraciones de Zelensky poniendo sobre la mesa ya casi un pago que puede hacer para que le ayuden, está ofreciendo minerales y algunos otros recursos de Ucrania para aquel país que decida apoyarlos a ellos. Entonces, toda esta dinámica que ha iniciado el señor Trump va a cambiar completamente el perfil geopolítico y la alineación de balance de poder que habíamos estado viendo en el mundo y que ahora se rompe por completo. José Manuel. Totalmente de acuerdo con la reflexión que hace el compañero, en el sentido que estamos en un momento muy grave a nivel internacional. Pero como estabas preguntando por ese desmantelamiento del sector público, de la administración pública, más allá de que pueda haber problemas burocráticos, corrupciones, que las han existido siempre y que se deben corregir, yo quiero señalar que es muy grave
que Trump y Elon Musk estén hablando de despedir a fiscales, a miembros de la justicia, de la administración de justicia, de perseguir incluso a los policías que investigaron el asalto al Capitolio, de despedir a empleados públicos. La administración pública no está sometida al interés crematístico de un empresario o de un político. Las administraciones públicas deben estar sometidas al interés general, al bien común. Y voy a poner un ejemplo que todos lo tendríamos muy claro. Imaginemos por un momento que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, o Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuando toman posesión, dice: voy a echar a los funcionarios que me han investigado. Voy a despedir a los fiscales que me han investigado. Voy a despedir a los docentes que no tienen ni ideología y que supuestamente están adoctrinando. Imaginemos por un momento si Claudia Sheinbaum o Pedro Sánchez quisiese remover incluso a jueces en un momento dado. ¿Qué estaríamos pensando? Pues estaríamos pensando que estaríamos caminando a un sistema no democrático y a un sistema que pervierte el Estado de Derecho. Es más, este despido de empleados públicos ha sido parado provisionalmente por una jueza que ha dicho esto es ilegal. Pero vamos a ver hasta dónde van a llegar, porque la verdad es que cada día nos levantamos y tenemos una noticia nueva, una noticia no solamente en el ámbito de Estados Unidos, que, oye, si ellos consideran que deben caminar por ese cauce, allá ellos. Pero es que, por ejemplo, nos intentan vender como un plan de paz lo que es una limpieza étnica de Gaza. Dicen, echemos a 2 millones de gazatíes, los echamos, ya le buscaremos sitio a donde lo llevamos y allí montamos una especie de Riviera en Oriente Próximo. Un poco de seriedad. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de romper con el derecho internacional, con todo lo que hemos construido, con sus limitaciones, con sus cosas negativas desde 1945. Y yo, que era de los que pensaba que esta etapa de Trump iba a suponer una guerra híbrida, sinceramente me quedé corto y nos quedamos cortos quienes éramos pesimistas, porque cada día nos estamos levantando con una noticia que es peor que la otra. Y si la Unión Europea, no digo otros países que tienen menos posibilidades, si la Unión Europea no pone pie en pared, si al final permitimos que, por ejemplo, Elon Musk diga quién tiene que ganar las elecciones en Alemania y quién tiene que ser el gobierno de Reino Unido, pues Europa estará en serio riesgo, el mundo está en serio riesgo. Y creo que no es ser pesimista, es simplemente ver lo que está pasando, que me parece muy grave en política interna, pero sobre todo de lo que va a suponer en las relaciones geopolíticas en el mundo. Os quiero preguntar, hablando de geopolítica, citabas la situación en Gaza, os quiero hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque parece que se están acelerando los contactos en los días previos a esa cumbre de Múnich, que se va a celebrar el fin de semana próximo. Hoy hemos sabido que en principio la semana que viene va a haber una reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Lo ha dicho Trump, dice que espera que se produzca esa reunión, Zelensky dice que están cuadrando agendas y atención, porque lo que Zelensky le ha pedido a Trump es que se reúna con él antes que con Putin. Carlos. Sí, efectivamente, lo mencionábamos ahora mismo en el análisis, y creo que nuevamente podemos estar seguros de que lo que nosotros hemos venido diciendo efectivamente va a suceder. En una declaración de Trump, él, al hablar del posible arreglo para Ucrania, deja convenientemente en un compás de espera
el futuro de esa región de la franja del Donbass, esa región de la que hemos hablado, que en mi opinión definitivamente Rusia se va a quedar con ella y eso ya no tiene vuelta atrás. Y entonces, al momento que Trump habla de un posible acuerdo, esa región justamente Trump dice, bueno, eso quedaría como algo que se va a resolver más tarde, después de firmar la paz. Eso, el señor Trump, acuérdense que nunca pierde, en el peor de los casos empata. Entonces, eso reconocer que Ucrania perdería esa región sería para él como ceder que van a perder una parte. Por lo tanto, su argumento es: vamos a sentarnos, vamos a negociar, pero para fines prácticos la solución ya está sobre la mesa, ya sabemos qué es lo que va a quedar. El señor Zelensky, con las declaraciones que hizo en la entrevista que dio a Reuters, en mi opinión, también ya puso sobre la mesa cuáles son los elementos que van a entrar en esa negociación. Ya está, entre comillas, poniendo un precio al que le ayude, es decir, el que nos ayude a salir de esto. Acuérdense que aquí tenemos minerales, tenemos materia prima, tenemos tierras raras que para todos son importantes y estamos dispuestos a trabajar también con lo del gas. Es decir, ya está buscando también cómo acercar ayuda internacional cuando la convocatoria del señor Zelensky, en mi opinión, siempre ha sido vacía. Nunca jamás ha tenido ese poder de convocatoria para luchar en contra de Rusia. Entonces, no veo nada nuevo. Veo como nuevo la intervención del señor Trump en un asunto que, en mi opinión, con o sin Trump, a lo mejor un poco más tarde, un poco más temprano, se iba a acabar resolviendo de igual manera. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos ya, tras 3 años de empantanamiento de la guerra de Ucrania, con una situación que no da para mucho más. Yo creo que evidentemente hay que buscar una solución negociada a ese conflicto. Aquí vuelvo a insistir, desde mi punto de vista la Unión Europea debería tener un papel mucho más protagonista del que tiene y sinceramente pienso que, por desgracia, Crimea y la región del Donbass está claramente perdida para la integridad territorial de Ucrania, es decir, que va a tener un control ruso, tanto Crimea, que ya lo tiene desde el 2014, como la región de Donbass. Y lo que habría que garantizar en un acuerdo de paz es la integridad territorial de lo que queda de Ucrania y de cómo se conforman esas alianzas de Ucrania con Europa y hasta qué punto determinados intereses salen ahí beneficiados. Yo la verdad es que cuando escuché a Donald Trump hablar de que tenía interés en las tierras raras y la contestación de Zelensky de que se le podría pagar con tierras raras, sinceramente, todo esto me ha parecido de lo más raro. Es decir, que aquí se hable como yo te entrego unas tierras y tú a cambio pues me apoyas ya en los estertores de una guerra que no puede ir a más, pues me parece muy raro, sinceramente, muy extraño y muy oscuro. Yo espero que haya un acuerdo de paz, que ese acuerdo de paz garantice la integridad territorial de Ucrania y quizás haya que buscar una fórmula, que no sé cuál es, y que creo que el mundo tampoco está en la mejor situación para buscar una fórmula que garantice que la región del Donbass puedan convivir pues tanto los que tienen una nacionalidad o una aproximación más prorrusa como los que tienen una aproximación más ucraniana. Pero habría que buscar esos cauces y sinceramente creo que estamos en un mundo muy poco proclive a buscar soluciones de paz, soluciones duraderas. Ya lo hemos visto claramente con Gaza. Trump dice: ustedes me entregan ese territorio a mí
y me lo entregan sin gazatíes, sin población civil. Échenlos de ahí, después del destrozo, después del daño que se ha provocado, y nosotros ya construiremos ahí algo maravilloso, como en palabras de Trump. Hombre, todo esto es romper con el derecho internacional, es romper con toda la filosofía que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. Y vuelvo a decir, teníamos limitaciones, teníamos defectos, muchos conflictos, muchas limitaciones. Pero, hombre, lo que no parece que tenga mucho sentido es que vayamos a peor, que aquí se imponga la ley del más fuerte y la ley del talión. Yo espero que alguien sea capaz de poner pie en pared y de hacer reflexionar a Estados Unidos, que por ese camino de guerra híbrida de todos contra todos, pues todos salimos perdiendo. Pero también va a salir perdiendo la economía estadounidense, las capas medias estadounidenses. A lo mejor algún multimillonario sale beneficiado, pero no la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense. Pues así es como nos vamos a despedir, Carlos Tessier, José Manuel Corrales. Gracias a los dos y muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias.